Hola amigos, bienvenidos a La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el capítulo de hoy vamos finalmente a terminar, este es el último episodio de esta enorme saga que hemos armado para tratar de explicar las distintas campañas y finalmente la conquista del desierto con el tan polémico Julio Argentino Roca. Bueno, este es el último capítulo, así pues vamos a empezar este tramo final. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos a la campaña y conquista de hoy. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo desde la caída de Rosas allá por 1852 con la batalla de Caseros hasta la batalla de San Carlos de 1872 se fue construyendo un panorama bélico verdaderamente difícil en donde los malones arreciaron en enormes cantidades, produciendo muertos y robando, esta es la realidad, arriando enormes cantidades de cabezas de ganado por las famosas rastrilladas aborígenes rumbo a Chile. En muchos casos había todo un negocio de blancos, no solamente de aborígenes, pero en todo caso lo que vimos es que se fue conformando un supremo poder en la figura del cacique Juan Calfucurá que llegó al máximo de su apogeo. Pero lo cierto es que también por el otro lado se produjeron distintas campañas que fueron también terribles, con enormes choques armados desde el lado de las campañas armadas desde el gobierno argentino o desde el gobierno de Buenos Aires, porque también comentamos que durante este periodo se dieron las guerras civiles, la guerra del Paraguay, o sea, una época de enorme conflictividad en donde además también observamos que el territorio estaba dividido en tres entidades, esta idea de un país con tres países, la Confederación Argentina, el Estado Libre de Buenos Aires y los territorios en manos de los aborígenes, en este caso principalmente dijimos la figura de Juan Calfucurá, que va a morir hacia el 73 de forma natural, pero bueno, lo interesante es que esta confederación de alguna manera estaba conformada, me refiero al aborigen, con un sistema preestatal, o sea, interesante tratar de entender todo este periodo. Lo cierto es que también observamos que la Argentina, ahora unificada bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, no se puede enfrentar en un principio a las fuerzas aborígenes porque estaba inmersa en estas guerras civiles, pero que finalmente todo esto termina, la guerra del Paraguay termina bajo el gobierno de Sarmiento y las guerras internas, los últimos levantamientos por lo menos de varias provincias, en este caso el de Entre Ríos, termina siendo sofocados y hacia el final del gobierno de Sarmiento, ¿sí? Entre 1868 y 1874, primero se produce la derrota de San Carlos de Calfucurá, que fue el máximo avance que se dio, y por otro lado también la muerte de Calfucurá al año siguiente y el final de el gobierno de Sarmiento, que anuncia una nueva elección en el territorio ya unificado, en donde en esta elección vence con el sistema eleccionario de esa época, que no era exactamente lo más transparente posible, pero era el que había. Y gana Nicolás Avellaneda, que dicho sea de paso no es reconocida esta victoria por su contrincante político, que era justamente el general Bartolomé Mitre, que aspiraba a volver a la presidencia, pero que al perder desconoce el resultado y se produce un levantamiento de generales. Casi todo el generalato mitrista que había estado bajo las órdenes justamente de Bartolomé Mitre durante la guerra de la Triple Alianza o del Paraguay, se pone del lado de Bartolomé Mitre, que es el que había perdido. Y paradójicamente todos los coroneles que habían estado también en la guerra del Paraguay, pero que se formaron en una especie, finalmente se abroquelaron en lo que sería un ejército nacional, se subordinan al poder establecido como tiene que ser, aclaro, y se ponen del lado del que había ganado bajo este sistema, discutible, pero el que había ganado con todas las cartas a favor, que había sido Nicolás Avellaneda. De esta manera se producen dos grandes batallas. Por un lado la batalla de La Verde, que ya haremos un video
de las dos, la batalla de la Verde, en donde Mitre es vencido con mayor cantidad de fuerzas, sin embargo es vencido por el coronel José Inocencio Arias, y fundamental la segunda batalla de Santa Rosa, en donde el general mitrista Miguel Arredondo es vencido por el joven coronel Julio Argentino Roca, siendo este último ascendido en el campo de batalla a general con apenas 31 o 32 años, uno de los generales más jóvenes. Y bueno, importante la figura de Roca porque empieza a trascender, ya tenía cierto renombre, ya vamos a hablar un poco de Julio Roca porque es de alguna manera uno de los grandes protagonistas de este último video. Como sea, tras estas dos batallas, Avellaneda finalmente entonces comienza su gobierno, y va a ser fundamental Avellaneda en este sentido porque es el que termina, vamos a decirlo en estos términos un poco desagradables, con el problema del indio. Y en el caso de Julio Roca, bueno, es como dijimos, protagonista, si bien van a haber dos ministros de guerra durante el gobierno de Avellaneda entre 1874 y 1880. Recordemos que en esos años los presidentes gobernaban durante 6 años porque así lo decía la Constitución de 1853. El actual sistema es de la reforma de 1994 con 4 años y una reelección de 4 años. Pero en ese entonces se gobernaba solamente 6 años sin la posibilidad de reelección. Tenía que haber un recambio y recién después uno podría volver a presentarse. Por eso el caso de Mitre, que había sido presidente, pero en el medio tuvo el interregno del gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, y al aspirar a volver, bueno, pierde con Avellaneda. Bueno, Avellaneda entonces va a gobernar entre 1874 y 1880, y en este sentido se va a destacar la figura de Julio Argentino Roca, del cual, bueno, es un personaje complicado Roca en la historia porque es de los más polémicos. Y yo acá quiero hacer una nota al pie, una cita al pie diría, para tratar de explicar algunas cuestiones. Primero, que en el video nosotros vamos a hacer una crítica de toda la campaña y de todos los personajes. En el caso de Roca vamos a empezar con una crítica militar. Al final haremos una crítica de su desempeño y de las consecuencias que trajo la campaña al desierto. O sea que vamos a dividir la crítica. Lo que escuchen ahora no significa positivo o negativo que sea definitivamente lo que voy a decir al final, aclaro. Ahora voy a hacer la crítica desde el plano militar profesional. Y en este sentido, Julio Argentino Roca es indudablemente uno de los grandes militares de la historia argentina, te guste o no te guste. Y esto va hacia todos lados, a los que lo favorecen porque simplemente son nacionalistas y arriba Roca y no tienen cómo justificarlo, y los que son anti-Roca, que lo odian por los motivos que sean, con o sin motivos. Lo cierto es que Roca, de forma objetiva, es uno de los militares más profesionales y mejor preparados. Ya haremos una biografía y un trabajo específico de Julio Roca y sus gobiernos, pero vale la pena recordar que, nacido en 1843 en Tucumán, lo cierto es que su familia su padre había sido uno de los granaderos a caballo que había combatido, había hecho el cruce de los Andes, me refiero a José II Roca, y que va a llegar a ser coronel, va a combatir no solamente en la gesta libertadora sanmartiniana, sino también en la guerra contra Brasil. También va a participar en la guerra del Paraguay, donde va a morir ya grande el coronel José II Roca. Pero bueno, reconocido héroe, sus hijos van a ser becados bajo la presidencia de Urquiza. Todos los hijos de los que eran considerados héroes de las guerras de la independencia eran venerados por todos, y por lo tanto sus hijos fueron becados, y Julio Roca va a ir a estudiar desde Tucumán, desde su Tucumán natal, a la provincia de Entre Ríos, en donde funcionaba el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que es el primero, uno de los primeros que tiene antes del colegio militar, tiene una sección militar de estudios militares. Ahí, durante 3 años, Julio Roca va a prepararse como artillero, o sea que es uno de los poquísimos militares que durante el periodo estudió. Sí, la gran mayoría, el 99% de los militares de esa época se hacían en el campo de batalla. Julio Roca tiene el plus de haber estudiado, de haberse preparado, de leer latín,
sí, en esos tiempos, de poder leer, no sé, la obra de los comentarios sobre las guerras de las Galias de Julio César en el idioma original, que era el latín, para que tengamos una idea. Un tipo muy preparado en artillería, que también los artilleros eran los que más conocimientos tenían de matemática, de geometría, de balística, o sea que eran tipos preparados. Y aparte, siendo todavía cadete, va a participar en la batalla de Cepeda, en la segunda batalla de Cepeda de 1859 y en la batalla de Pavón. Toda la carrera de Julio Roca va a ser, después de haber tenido esa preparación única, se va a dar además en el campo de batalla, al mejor estilo de San Martín, que había sido un estudioso, pero aparte había combatido, o sea que tenía lo mejor de los dos mundos. Bueno, Roca va a hacer lo mismo, va a participar en estas dos grandes batallas del lado de Urquiza, después de la derrota de Pavón, obedeciendo a los mandos como debe ser. Acá hay toda una discusión porque dicen, bueno, Roca es un traidor porque después se pasó del lado de Mitre. No, el gobierno se estatuyó, el gobierno nacional, a través de la presidencia de Mitre, y él es un perteneciente al Ejército Nacional. Por lo tanto, se subordina como debe ser al presidente que sea de turno, te guste o no te guste. Claro, el Roca en sus escritos era fanático a morir de Urquiza, pero la presidencia ahora, en ese momento, 1862, ya estaba en manos de Mitre. Por lo tanto, subordinación y valor. Aparte, también estaba muy emparentado, era sobrino del vicepresidente de Mitre, que era Marcos Paz. Sí, su madre era de apellido Paz, la madre de Roca. Sí, bueno, lo cierto es que Roca va a hacer una carrera en el campo de batalla, primero en el tema de la represión, sí, esto sí es cierto, de el Chacho Peñalosa, va a estar bajo el comando de Sandes, Ambrosio Sandes, un militar uruguayo oriental terrible, va a combatir en la guerra del Paraguay, va a ascender en la guerra del Paraguay, es uno de los pocos, si no el único oficial de los 16 batallones de infantería que fueron en Curupaití, que llegó y no fue herido. Es una cosa, hay gente que nace con la estrella, ¿sí? Y luego va a recorrer todas las regiones de Argentina en distintos combates, en distintos destinos, y finalmente, como ya ascendido a general, después de la batalla de Santa Rosa, jovencísimo, va a ser nombrado jefe de frontera de la zona de Río Cuarto, en Córdoba. Por lo tanto, un conocedor absoluto. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Pues bueno, este tipo conocía perfectamente las formas de guerra y de lucha y las debilidades y las fortalezas que tenían las poblaciones aborígenes de esa región. Por lo tanto, era un tipo que estaba netamente preparado para llevar a cabo esta conquista que vamos a relatar. Es así que, bajo la presidencia de Avellaneda, se va a dar el final de este periodo, y en este sentido dice Pablo Camogli: la presidencia de Avellaneda, a través de sus ministros Alsina y Roca, pasará a la historia como la que solucionó definitivamente el problema del indio en la Argentina. Más aún, se puede afirmar que su administración fue la que resolvió la cuestión territorial del Estado argentino, ya que sobre el final de su mandato se federalizó la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esto es indudablemente cierto, porque hacia 1880 se produce este último levantamiento de la provincia de Buenos Aires, del cual después vamos a hacer un breve relato y también algún video, pero lo cierto es que bajo la presidencia de Avellaneda se termina de subordinar, de conquistar amplios terrenos, se termina con el problema del indio y se termina con el último levantamiento provincial para la unificación fundamental de la República Argentina. De esta manera, el primero de sus ministros, Adolfo Alsina, será reconocido por su zanja, la zanja de Alsina. Qué feo que sonó que sea reconocido por su zanja, pero no me entiendan mal. Me refiero a este famoso sistema de zanjeado de pozos, de trinchera, que va a supuestamente impedir el avance de los aborígenes, pero va a ser aparte muy criticado por esta política un tanto defensiva. Vamos a ver que esto no fue tan así, que en realidad Alsina produjo un avance de las fronteras muy importante y aunque suene horrendo, del lado de los blancos fue muy positivo, porque logró
la subordinación de buena parte de los aborígenes, y se llegó inclusive hacia zonas como Leubucó o Salinas Grandes, que durante mucho tiempo estuvieron en manos y eran centros de poder intocables del poder aborigen. Para 1874 ya comenzamos con 3 campañas sobre ese territorio y un avance de las fronteras. Y esto se debe principalmente a que, bueno, se dan varios factores. Primero, que ya se había subordinado todo el interior y por lo tanto se habían terminado todas las guerras, las importantes, y se podía llevar el esfuerzo militar hacia las fronteras con las poblaciones nativas. Por otro lado, también se incorpora una enorme cantidad de tecnología, armamento de última generación, que mucho llegó durante la Guerra de la Triple Alianza, y además también una debilidad muy perceptible en las poblaciones aborígenes después de 60 años de sangrías, en donde habían perdido mucha cantidad de población guerrera aborigen. La idea de Alsina era entonces avanzar de forma progresiva la línea de fronteras, pasar de Italó en Córdoba y Puan en el sur de Buenos Aires a posiciones tales como Carué y Guaminí. La idea era avanzar y comenzar a dotar a los fortines con el extendido del telégrafo, el uso de la coraza para las tropas de línea y finalmente la famosa zanja construida por el ingeniero francés Alfred Hevelot. Esta zanja, que constaba de 2 metros de profundidad por 3 metros de ancho, proyectada por Hevelot, era en principio, se pensaba al menos, de 730 kilómetros. Sin embargo, se alcanzará a hacer solamente 374 kilómetros entre Guaminí y Carué. Se levantaron además unos 109 fortines, dotándolos con una guarnición promedio de un oficial y de 8 a 10 soldados en promedio. Acá hay que aclarar que, bueno, en principio la zanja, que tenía 2 metros, en realidad podía llegar a 4 metros de profundidad. Sabemos, esto ya es Vox Populi, que los aborígenes simplemente cuando traían el arreo arrojaban a las vacas ahí y terminaban haciendo un puente de carne para pasar por arriba. No sirvió de mucho, pero bueno, era una idea. El avance fue progresivo de la frontera y va a dar muchos resultados, pero uno de esos resultados fundamentales va a estar en un arma que se va a incorporar, que es el fusil Remington, aquel que también conocido como Rolling Block, que había sido importado durante la guerra de la Triple Alianza y que se va a llevar a la frontera. Ahora se puede llevar, ya ese fusil está incorporado. Bueno, aclaro, el caso de la coraza se va a dejar de lado porque no funcionó. Esto aparece muy bien en la guerra al Malón de Prado, cómo lo usan y cómo resulta incómodo para los guerreros, pero en todo caso el fusil Remington es un cambio absoluto. ¿Por qué? Y esto se debe a que los fusiles que eran anteriores, que eran de avancarga, es decir, que se cargaban por la boca, tenían una cadencia de tiro de 2 tiros por minuto y un alcance con precisión de 120 metros. Eran los que usaban fulminante. No eran los a chispa, ya tenían fulminantes de bala esférica. Pero lo cierto es que aparte producían humo. Esto los hacía detectables por los aborígenes. En el Martín Fierro se habla de ir al humo, justamente. Cuando se veían el humo, los indios atacaban ahí, ¿sí? Para los que somos adolescentes de otros tiempos, cuando alguien se te venía al humo era que te venía a prepotear. Bueno, viene del Martín Fierro. Bueno, al cambiar estos viejos fusiles por los nuevos fusiles de retrocarga con balas cónicas y cartuchos de los fusiles Remington, primero que se aumenta la cadencia de tiro de 2 a 10 tiros por minuto. Y el alcance con precisión se pasa de 120 a 300 metros, sin producir humo. Estas carabinas se podían disparar a caballo. Listo. Esto va a desbalancear en todos los sentidos a favor del hombre blanco. No solamente esto, pero digo, para que veamos que el periodo empieza a marcar un final, el uso de ferrocarriles, del telégrafo, de mejores armas. Todo esto y de la disponibilidad de fuerzas va a ser definitivo y definitorio de esta época. Por su parte, Namuncurá y otros jefes indios como Catriel con los tehuelches o Baigorrita y Painé con los ranqueles produjeron un malón hacia diciembre del año de 1875 que dejó un saldo de la muerte
dio 400 vecinos, la captura de 500 cautivas y cautivos y un arreo de 300.000 animales. Obviamente que estos datos de 300.000 animales es una bestialidad y en gran medida están exagerados, pero bueno, lo cierto es que esto que se da en este año del 75-76, principio del 76, de 1876, bueno, va a ser respondido inmediatamente por las fuerzas de Alsina, quien va a mandar a enfrentar a distintos jefes que van a hacerse célebres en las distintas campañas que van a venir. Para repelerlo se produjeron 4 combates importantes. En Laguna de la Tigra, al sudeste de Lobarría, el 1 de enero de 1876, el teniente coronel Lorenzo Winter derrotó al grupo principal recuperando la mayoría de los animales. El 2 de enero, el coronel Conrado Villegas en San Carlos también tuvo su victoria. El 10 de marzo, el coronel Salvador Maldonado la obtuvo en el combate de Horqueta del Sauce. Y finalmente, en el combate de la Laguna de Paraguil, en el partido de la Prida, el 18 de marzo, el coronel Nicolás Levalle se enfrentó a 3.000 indios, produciéndoles 300 muertos. Y vamos a ver que junto con todo esto, Alsina decidió un enfrentamiento, un avance militar en varias columnas o divisiones que va a ser fundamental para cimentar lo que va a venir después bajo el ministerio de Julio Argentino Roca. Esto es en simultáneo en que se daban estos combates de principios del 76, de 1876. Ya para marzo de 1876 se avanza en 4 divisiones o columnas a saber, la División del Sur de Santa Fe bajo el mando del coronel Leopoldo Nelson, que con 385 hombres va a ocupar Italó. La División del Oeste bajo el teniente coronel Marcelino Freire con 686 soldados se instala en Guayminí. La División Norte bajo el coronel Conrado Villegas con 705 soldados se va a operar para llegar a Trenquelauquen. Y finalmente la del coronel Levalle o División del Sur con 1.111 soldados junto con la escolta y Alsina también, que va a ocupar Carué. El resultado de esta campaña va a ser que se va a llegar al límite final entre Buenos Aires y La Pampa y que se va a incorporar en territorio, ¿sí?, unas 56.000 kilómetros cuadrados, sumado a que se va a producir una enorme cantidad de bajas en las poblaciones aborígenes, sobre todo de los indios guerreros, de 6.000 a 2.000, ¿sí? La tercera parte quedó en capacidad combativa, me refiero, de los aborígenes. Como sea, y a pesar de sus logros, finalmente Adolfo Alsina, de forma repentina, va a fallecer el 29 de diciembre de 1877. Y ahí nomás se lo va a nombrar a su, entre comillas, mayor detractor, que es el general y comandante de fronteras, Julio Roca, que había escrito durante el ministerio de Alsina varios artículos en diarios explicando que la forma de pelear contra el aborigen era simplemente hacer una campaña punitiva y ofensiva absoluta. Esto incomodaba de alguna manera, pero bueno, eran tiempos distintos, la subordinación era distinta de las fuerzas. Hoy sería imposible este tipo de críticas, pero bueno, pensemos que en aquellos tiempos también las fuerzas armadas se utilizaban, fuerza armada y política iban de la mano. En el siglo XX vamos a ver que esto sigue, pero va a ser sancionado. Los golpes de Estado son totalmente ilegales, pero en esa época la situación era distinta. No estoy diciendo que Roca intentara un golpe de Estado, nada más alejado, al contrario. Dijimos que durante la Revolución del 74 Roca y los coroneles tomaron una postura netamente profesional. Lo que digo es que la subordinación de los oficiales era relativa en cuanto a que opinaban y expresaban de manera pública su pensamiento. Y en este sentido, Roca, luego de la muerte hacia finales de diciembre, finales del 77, ya presenta el 14 de enero su plan de ataque general, su idea, su proyecto de forma de lidiar contra los aborígenes.
Y es muy interesante porque de alguna manera se basa en la ley de 1867 de Mitre, de la ley 215, la que decía que el límite se tenía que llegar hasta el río Negro y Neuquén. Pero claro, para esta expedición lo que se necesita es una enorme cantidad de dinero que no se tenía. Se calculaba que la expedición iba a costar 1.600.000 pesos fuertes. ¿De dónde se va a financiar esta expedición? Y bien, acá es donde comienza, si se quiere, la primera crítica que podemos hacerle a Julio Roca en cuanto a, si queremos, lo más discutible que tiene en principio esta expedición, que es su financiación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se recauda? Bueno, lo que se va a hacer es poner en venta unos 4.000 títulos con un valor inicial de 400 pesos cada uno. Si hacemos la cuenta matemáticamente me da 1.600.000 pesos fuertes, que era lo que se necesitaba. Cada título representaba una legua, es decir, 2.500 hectáreas. ¿De qué tierra? Bueno, de tierra que estaba en manos de los aborígenes, podemos decir de propiedad, o al menos tierras adentro ocupadas por los aborígenes. Se calcula entonces que se loteó antes de la campaña unos 8.548.817 hectáreas que van a ir a parar a manos de 391 personas, que fueron las que suscribieron y compraron esos títulos de propiedad, y que, bueno, pequeño detalle, tenían gente adentro, digo, aclaro, vivía gente ahí, pero bueno, los vendieron con todo, con gente y todo. Me río, pero es terrible si uno quiere pensar cómo comienza la segunda etapa del latifundio. Ya hablamos, dijimos que durante el gobierno de Rosas hay una fuerte concentración en pocas manos. Bueno, durante el gobierno de Avellaneda, con la campaña del desierto, y después vamos a ver con el gobierno de Roca, se termina de entregar en muy pocas manos una enorme cantidad de tierras que tenían propietarios, tal vez no dentro del mundo capitalista con un título de propiedad, pero bueno, aclaro, no hay nadie que pueda pedir propiedad de la tierra porque es anterior a todos nosotros. O sea que en realidad es un hecho de que hoy es mío porque se lo compré a alguien que ni siquiera era dueño, el Estado argentino, que decía que era dueño, pero podemos discutirlo, ¿sí? Y aquí me van a saltar, bueno, ese territorio era argentino, te van a decir los que dicen que los que meditaban eran chilenos. Pero ¿cómo? Si eran chilenos, ¿cómo podía ser si estaban en territorio argentino? Todo va a depender del lado de donde queramos sentarnos para explicar esta cuestión, que de alguna manera es inexplicable. Lo cierto es que yo quiero hacer este detalle. La expedición y conquista del desierto en realidad fue una expedición que podríamos decir que fue hecha con capital privado, ¿sí? Fue financiada con capital privado en beneficio del capital privado, porque se vendieron esas tierras a favor de estos compradores de títulos que no son del Estado. Los principales interesados fueron estos propietarios. Y se las van a quedar a ellos. Bueno, este proyecto de ley que se presentó el 14 de enero va a ser aprobado finalmente 2 meses después con la sanción de la ley 947, que va a permitir finalmente entonces que se produzca esta campaña. De esta manera entonces se va a iniciar la campaña al desierto general con la conquista. Ya vamos a explicar que podemos dividirla en 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa se da de enero de 1878 a enero de 1879, que es una etapa de ablande. Y vamos a ver qué ese ablande significó. Ablande, ¿sí? La mortandad, la destrucción, la guerra contra la toldería de las poblaciones aborígenes para ablandarlas y poder permitir la segunda etapa, que va a durar menos, se va a dar entre abril a junio del 79, que es la que nosotros conocemos como la conquista del desierto. La conquista del desierto fue de 3 a 4 meses con toda la furia y fue una fiesta de 15. La segunda etapa, vuelvo a repetir, la primera etapa es la etapa que se da en un año, entre enero del 78 y enero del 79. Y a partir de febrero-abril, o abril en realidad, se produce la segunda etapa entre abril y junio, que es la conquista del desierto, que fue de ocupación, fue re tranquila. Pablo Camogli dice muy interesantemente que esa fue una
campaña del desierto y una campaña presidencial, porque se estaba terminando el gobierno de Avellaneda y Roca tenía muy en claro, muy zorro, el amigo Julio Roca, si hay alguien que merece el mote de zorro es indudablemente Julio Roca, previsor, sabía que esa campaña le iba a permitir acceder a la presidencia. La tercera campaña, la tercera etapa, mejor dicho, de esta campaña en conquista del desierto va a ser la que se va a producir durante su gobierno, que ya vamos a ir hablando de cada una de estas. La primera etapa entonces se dará a partir de enero de 1878, cuando se inicia entonces la guerra contra por lo menos los 6 grandes caciques jefes de grandes contingentes importantes de indios de lanza. Me refiero a los caciques Juan José Catriel, al cacique Epumer, a Pinzén, a Namuncurá, Sayhueque y Baigorrita. En esta etapa de avances y combates, las fuerzas nacionales van a tener solamente 13 muertos y 5 heridos propios, lo cual va a dar una idea de la capacidad militar alcanzada con las nuevas armas. Y por otro lado van a producir a los aborígenes unos 4.284 indios muertos o prisioneros, y van a ser capturados unos 43 capitanejos, unos 21 caciques de segundo orden y 3 de los grandes caciques ya nombrados, a saber, Catriel, por ejemplo, que se entregó en noviembre de 1878 con 500 indios en Fuerte Argentino. Pinzén, que sería capturado en esa misma época cerca de la laguna de Malal. Y Epumer, jefe de los ranqueles, que sería capturado en Leubucó el 12 de diciembre. Y como ya dijimos, tras esta campaña de Ablande que logró su objetivo, ¿sí? Vamos a ver que se va a producir entonces la campaña de Julio Roca, que como también dijimos, es muy presidencial esta campaña, propagandísticamente va a dar muy buenos frutos a Julio Roca, y que está basada todo, tanto como las campañas de Ablandes como esta, que va a tener a 6.000 soldados, que fue lo que fue armando Roca para el avance finalmente, con todas las armas, con caballadas, prácticamente sin cañones, muy pocos se van a llevar, porque lo que se buscaba era repetir. Roca no era ningún gil de goma, diríamos, al contrario, era bastante inteligente, había tomado y había aprendido de lo que había hecho mucho tiempo antes Federico Rauch con sus compañías ligeras y móviles, y también va a tomar la campaña de Rosas en distintas columnas que vamos a ver. En este caso van a ser 5 las columnas que va a tener la campaña y conquista final del desierto, la segunda etapa, que es la que nosotros, insisto, conocemos como la conquista del desierto. 5 van a ser las columnas que van a viajar y avanzar en simultáneo para rodear y empujar la de Roca a todos y ser envuelta por las otras, que la idea es no permitirles que se escapen. En principio, eliminarlos o expulsarlos del otro lado del río Negro. Pero vamos a ver que de estas 5 columnas solamente 2 van a combatir. Vamos a ver que solo 2 tuvieron fuertes combates y una en especial. Las demás apenas hicieron una ocupación del territorio ya abandonado por los indígenas. Salvo algunos combates, en apenas 2 meses Roca logró dominar toda la pampa al tomar las riberas del río Negro. Siguiendo las columnas y su itinerario, diremos que la primera división, bajo el general Julio Roca y con Conrado Villegas como jefe de Estado Mayor, fueron unos 1.933 soldados, entre ellos 105 indios amigos, y que partió de Azul para llegar a la isla Choel y a la confluencia del río Neuquén y del río Limay sin combates. Sin embargo, tomaron 130 prisioneros. La segunda división, bajo el coronel Nicolás Levalle, con 451 soldados, entre ellos 125 indios amigos, salió de Carué para llegar a Traulauquén, hoy General Hacha, teniendo un par de combates pero sin ningún prisionero. La tercera división, al mando del coronel Eduardo Racedo, con 1.352 hombres, entre ellos 246 indios amigos, salió de Villa Mercedes y Sarmiento en Córdoba, cuyo objetivo era Leubucó, tomando 500 prisioneros. La cuarta división, bajo el teniente coronel Napoleón Uriburu, con 900 hombres y 4 cañones de A4, salió de Malargüe hasta
llegar a las confluencias del río Neuquén y del Limay para juntarse con gente de la primera división. Esta fue la que más combates libró, unos 5, produciendo 1000 muertos y 700 heridos. Y la quinta división, bajo el coronel Hilario Lagos, hijo de también el coronel Hilario Lagos, con el mismo nombre, que había participado en la expedición de Rosas en 1833. De esta división no tenemos los números que la integraban, pero podemos pensar que no superaban los 500 soldados, dado que su fuerza estaba compuesta por el Regimiento 2 de Caballería y el Batallón número 7 de Infantería. Esta división tuvo también bastante acción, en 4 combates provocando 36 muertos y 629 heridos. Como resultado, según la Memoria de Guerra y Marina de 1879, el saldo de esta campaña fue de 1.314 indios muertos, 11.789 prisioneros, entre ellos 1.271 indios de lanza y 1.049 reducidos. Es decir, un total de 14.152 bajas en solo 4 meses de operaciones. De los 3 grandes caciques que quedaban, Baigorrita morirá combatiendo junto con solo 5 hombres, mientras que Namuncurá y Sayhueque continuarán con la lucha un tiempo más. Obviamente que todo esto llevó a catapultar a Roca a la presidencia. Tras entonces esta etapa, la segunda etapa de la conquista, que se da justamente la conquista del desierto, Roca va a llegar a la presidencia, o al menos va a ser elegido presidente, y se va a producir el levantamiento de la última provincia, en este caso la de Buenos Aires, bajo su gobernador Carlos Tejedor, que era el contrincante de las elecciones y que no había aceptado el resultado de la misma, y esto da para un video realmente, que ya lo vamos a hacer en algún momento, pero esta va a ser una verdadera lucha entre el Ejército Nacional y las fuerzas de la Guardia Provincial o Nacional de Buenos Aires. Lo cierto es que finalmente las fuerzas nacionales se van a imponer en todos los sentidos, y ya en la presidencia Roca va a llevar la tercera etapa. Dijimos que eran 3. La primera había sido en enero del 78 a enero del 79, la etapa de Ablande. La segunda dijimos abril a junio del 79, que es la conquista del desierto, y finalmente entre marzo de 1881 y finales de 1884 se produce la última etapa, que podríamos decir que es, digamos, la etapa más terrible, porque aquí es donde se van a armar los grandes campos de concentración. Ya había, sí, en 1879, pero digo, es la de los traslados, las matanzas, los repartos de los aborígenes en forma de esclavos. Ya vamos a comentar un poco todo esto porque es largo y duro. Bueno, en este periodo se van a producir también los últimos enfrentamientos fuertes, como por ejemplo el de 3.000 indios que tenía Sayhueque, el combate de Cuchillocó, en donde mueren unos 16 soldados, o el ataque de los ranqueles al Fortín Guanacos, que deja como saldo otros 30 muertos. Como vemos, la beligerancia todavía seguía estando, a pesar de que están en franca retirada, y solo quedan 2 de los grandes caciques, más algún otro importante que ya vamos a ir nombrando. Podemos hablar de 3 campañas estatales, cuya idea es o fue literalmente barrer y limpiar las zonas de indígenas en función de una verdadera campaña de exterminio. La primera fue la de Nahuel Huapi, que se inició en marzo de 1881 bajo el comando del general Conrado Villegas, que dividió sus fuerzas en 3 brigadas. La primera, bajo el teniente coronel Rufino Ortega, con 496 hombres, que actuó sobre el frente andino de la provincia de Neuquén con 2 combates. La segunda salió del fuerte General Roca con 590 soldados, con el coronel Lorenzo Winter, con un solo combate, y la tercera bajo el coronel Liborio Bernal, que llevaba consigo 580 soldados desde Choel, cruzando hacia el sur para llegar al Nahuel Huapi. La expedición dejó un total de 45 muertos y 100 prisioneros contra 10 propios. Hacia el 22 de agosto de 1882 se registró también el último combate entre indios y blancos de la región pampeana, que fue el combate de Cochicó, a 280 kilómetros de Santa Rosa, en donde una patrulla de 26 hombres fue completamente destruida.
En ese año, además, se hicieron otros avances con el coronel Ortega, con 334 soldados, produciendo 120 muertos y 448 prisioneros, y los ataques de los tenientes coroneles Enrique Godoy, quien llevaba 550 soldados, dejando 100 muertos y 700 prisioneros, y del teniente coronel Nicolás Palacio, quien con 450 hombres dio muerte a 143 indios y 481 prisioneros. Finalmente, el teniente coronel Lino de Roa, hacia noviembre de 1883, saliendo de Balcheta para avanzar sobre el dominio del norte de la Patagonia, recorre buena parte de la provincia de Chubut y se enfrentó al cacique Inacayal, que aún resistía. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, los últimos caciques se van a ir rindiendo. El 24 de marzo de 1884 se rinde primero Namuncurá con los pocos hombres que le quedan. A finales de ese mismo año, Inacayal se va a entregar con sus lanceros tehuelches en el fuerte de Junín de los Andes. Y el último en entregarse, el último de los grandes caciques, va a ser el cacique del país de las manzanas, el manzanero cacique Sayhueque, que en enero de 1885, con 700 guerreros de lanza y 2.500 indios, se entrega. Triste va a ser la historia de todos estos que ahora vamos a contar y tratar de ir cerrando el video con algunos aspectos a tener en cuenta, porque aquí termina entonces esta conquista. Hay distintas investigaciones en cuanto a ver qué sucedió con las poblaciones capturadas. En este sentido, la red de investigadores sobre genocidio y política indígena en la Argentina, coordinada por investigadores de la UBA y del CONICET, Diana Lentón y Walter del Río, sostienen que estas matanzas se dieron no solamente en el periodo, sino que fueron anteriores y también se dieron posteriormente a la conquista de Roca. Del Río, por ejemplo, señala la existencia del campo de concentración en Balcheta, con alambres de púa, donde la pasaron muy mal. Pensemos que se concentraban enormes cantidades de aborígenes en zonas pequeñas, y aparte también se dio el traslado a pie de 1.400 kilómetros a Buenos Aires. Ahí se va a dar una enorme mortandad. En muchos casos mueren de hambre, en otros casos son asesinados. Se violaban a las aborígenes, se capaban a los varones para que no se reprodujeran, para terminar con su posibilidad reproductiva. Esto queda en los testimonios orales de los descendientes que fueron tomando y que hoy se están investigando a mayor profundidad, porque durante mucho tiempo esto se silenció, no se hablaba o simplemente se tomó como una gran proeza militar, cuando realmente el último periodo no lo fue, realmente no lo fue. A esto hay que sumarle las enfermedades, los que fueron abandonados en el camino, a muchos se los desgarronaba, se les cortaba los garrones para que no pudieran trasladarse, o se los dejaba morir desangrados en el medio del desierto. Junto con Balcheta, podemos decir que otro de los grandes campos de concentración va a ser sin duda la isla de Martín García, porque es ahí donde van a ser encarcelados, ya vamos a comentar, los que sobrevivan de ese trayecto, que no son la mayoría. Se reduce muchísimo ese camino, esa penuria de camino. Pero aparte no son los únicos. Existieron más de una decena de cárceles por toda la geografía nacional, entre las que se destacaron las de Fisque Menuco, Fuerte Ñorquinco, Colonia Emilio Mitre, Fuerte Conesa, Balcheta, Chichinales, Fuerte Sarmiento y Villa Concepción del Río Cuarto, en las que funcionó la misma lógica de disciplinamiento hacia los pueblos originarios. De esta manera vemos que van mujeres, hombres, niños, ancianos, van a ser considerados botín de guerra, y los blancos indudablemente ya empiezan a hacer negocios. Esto se puede ver, por ejemplo, en la carta que escribe el 24 de marzo de 1879 el particular Agustín Vidal, quien, según cuenta ante una carta, se compromete al gobierno a conducirlos hasta el pueblo de Bragado a todos los indios prisioneros en Guaminí, dándoles la manutención que necesiten por el precio de 15 pesos fuertes a cada uno.
Obviamente que si llegaron pocos y murieron de hambre, ese dinero se lo embolsó del Estado en función del pago por los aborígenes que no cuidó. Vemos que empieza una historia muy oscura y fea. Ya en Martín García, sus nombres, en su mayoría cristianizados en los registros, van a invisibilizar su origen o simplemente van a descartar sus nombres mapuches anteriores y van a pasar un tiempo dentro de la isla para ser seleccionado tras reconocimiento médico según su estado sanitario para la Marina o el Ejército, o para la explotación laboral o la prisión. En este último caso, los que quedaban en prisión eran los que eran tildados en el registro, aparecen como descartados o indios inútiles o débiles. Esos, los que no eran incorporados al ejército o a los trabajos de la zafra y otros lugares que también vamos a comentar, los que quedaban en la cárcel quedaban hasta morir. Y vamos a ver que muchos murieron en la isla Martín García. Se calcula que entre 1878 y 1885 arribaron a Buenos Aires y hacia la isla en su mayoría unos 5.010 aborígenes. La mitad habían sido capturados en la gran campaña de 1879, los que lograron llegar caminando esa travesía mortal. De esos hay datos oficiales, aunque se sabe que ya desde 1872 se llevaban prisioneros hacia Martín García y aún después. Eso habla de una concentración de gente imposible para las capacidades de las instalaciones de la isla, porque la gran mayoría terminó en la isla Martín García. Hay testimonios escritos que dejaron los cristianos, o sea, vamos a aclarar, las poblaciones aborígenes no escribían, no tenían relatores, y todo lo que nos llega, que es muy poco, viene de los blancos que se empezaron a apiadar, muchos, no todos. Por lo tanto, mucha de la historia no se conoce porque fue silenciada de manera directa. El caso de Martín García es muy interesante, el testimonio del sacerdote José Pablo Virot, quien a comienzo del 1879 decía ya de la enorme cantidad de aborígenes que estaban en la isla. No tienen nada, absolutamente nada, y están en peligro de morir de hambre, como sucedió a algunos que llegaron hace 3 semanas. La olla de muchos es un pedazo de lata torcida, otros esperan hasta que las ollas de sus paisanos estén desocupadas. Da lástima ver tanta miseria, sin contar que estas ollas miserables, como sus dueños, se dañan cada día más. Terrible es la historia que sufren los pueblos aborígenes en este cautiverio, pero a esto hay que sumarle las epidemias de estas poblaciones que en el contacto con el hombre blanco y sin defensas inmunológicas van a morir como moscas. Se calcula que entre finales de 1878 y marzo del 79, en la isla hay más de 220 defunciones por una epidemia de viruela. O sea que empiezan a morir muchísimos por todo lo anterior y encima por enfermedades. Y aquí viene la otra cuestión, ¿sí? Los que están ahí, que no son descartados y son considerados fuertes, van a ser enviados a las estancias, a las plantaciones, como mano de obra barata o cuasi esclava, porque realmente no les pagaban. A ver, la historia, esto lo podemos ver en los gauchos argentinos, ¿sí? En los gauchos que eran esclavizados. Lean en Martín Fierro, vean o documentales, no se queden con lo que les digo yo, pero lo cierto es que había toda una política hacia las poblaciones pobres. Imagínense, si encima sos pobre y aborigen, peor, era terrible. Y en esto hay muchísimos testimonios de cómo se fueron entregando enormes cantidades de aborígenes, también a muchos que habían financiado la campaña, aquellos que recibieron tierras, que pagaron esta expedición, se quedaron aparte con la mano de obra barata. Esto puede verse en el diario porteño, que el 14 de febrero de 1879 publicó: el jefe de la isla Martín García ha comunicado al ministro de Guerra haber entregado a un representante de don Saturnino Unzué 26 indios y 15 criaturas para ser destinados a los trabajos de agricultura.
En esto también se puede ver no solamente a los Unzué, también recibe varios aborígenes el gobernador militar de los territorios nacionales recientemente poseídos por la nación, que son los de Misiones, en donde el gobernador, el coronel Rudecindo Roca, no sé si le suena el apellido, hermano, ¿sí?, de don Julio, que va a recibir algunos cuantos para trabajar para él, dado que él tenía ingenios azucareros. Otro, por ejemplo, es el hermano Carlos Campos, que era hermano del general Luis María Campos, quien va a pedir que se le envíe también de la isla gente para trabajar para él. Podemos hablar sin lugar a dudas de campos de concentración, de torturas, de asesinatos masivos, de robos de niños y de desaparecidos. Y en esto es difícil no pensar la relación histórica con la última dictadura. Yo trato de evitarla porque no me gusta hacer historia desde el presente, si bien hacemos todos historias desde el presente, pero no puedo explicar la última dictadura teniendo en cuenta esto. Pero es interesante lo que dice David Viñas en un libro que, si no me equivoco, era Indios, Ejército y Fronteras, algo así, que él comenta, David Viñas, cuyo hijo fue desaparecido, que las desapariciones comienzan en la campaña del desierto. Interesante. Los que tuvieron mejor suerte fueron los que terminaron en el ejército y la marina, vamos a decirlo honesto, que no significa que fuera mejor suerte, pero comparado con lo otro que fue terrible. Bueno, en esto también uno puede asimilarlos leyendo el Martín Fierro, la vida que tenían no era muy buena, no tenían nada, se morían de hambre, no les pagaban lo suficiente, las leyes de vagos y malos entretenidos y mal entretenidos que penalizaban a los pobres, es la realidad. Si te agarraban tocando la guitarrita en una pulpería, adentro. Ahora, si eras un niño bien en un café de Buenos Aires, no te pasaba nada, me explico. Si no tenías la papeleta de Conchavo, adentro. Y si tenías la papeleta de Conchavo, a ser explotado a una estancia. No te salvabas, o ibas para un lado o ibas para el otro. Seas blanco o negro, si eras pobre. Bueno, vemos que era una época terrible y dura. Y esto nos lleva entonces, como para empezar a cerrar con algunas conclusiones, si todo esto podemos hablar de que fue un genocidio. Bueno, muchos historiadores, yo también lo pienso en parte, entendemos que la palabra genocidio es una palabra acuñada en el siglo XX, que es un anacronismo trasladada al siglo XIX, pero ojo, que yo no use esa palabra, no significa que no esté esta idea de apropiación de territorios, de expulsión y exterminio sociocultural y ideológico de toda una población nativa, con todo un sistema. Por lo tanto, no uso la palabra, pero fue un genocidio, aclaro, ¿sí? Porque hubo una guerra de exterminio, hubo matanzas estatales que, a ver, esto también uno tiene que pensarlo en este sentido. Los aborígenes también mataban, sí, pero ojo, los aborígenes mataban, pero también incorporaban a los blancos dentro de sus territorios. Esto también se puede ver, sobre todo en el primer libro de José Hernández, lo que es el Martín Fierro, porque ya en la vuelta José Hernández también cambia el discurso y se acomoda porque era del partido de Roca. ¿Sí? Acá en el primer libro del Martín Fierro los indios son buenos y termina que se va con ellos, y en el segundo, o sea, lo escribe en 1872, en el segundo, que ya está en la época de la guerra de la conquista del desierto, ya los indios son malos. También hay un cambio de discurso, guarda, interesante también la historia de Martín Fierro, pero lo interesante es que los blancos podían vivir, había cautivas, se las trataban muy mal, esto es así, pero no fue una guerra de exterminio en el sentido estricto, y sí la del blanco. No estoy tomando partido, lo que estoy diciendo es una realidad objetiva. ¿Quién ganó? Fueron el mundo blanco, sí. Y uno entra entonces a pensar, bueno, que la civilización se comportó de la manera más bárbara sobre las poblaciones salvajes. Y
uno se queda pensando, bueno, ¿lograron su objetivo? Bueno, hoy es interesante pensar que estudios que se han hecho en los últimos 10, 20 años, sobre todo desde el plano de la genética. Hay un servicio de huellas digitales genéticas de la Universidad de Buenos Aires que ha hecho registros del ADN de la población actual. Y lo interesante y lo revanchístico es que llegaron a la conclusión de que el 56% de la población argentina tiene componentes sanguíneos aborígenes. Lo cual recalca esto que yo comentaba en algún otro video, que somos mestizos, maravillosamente mestizos, y que esta idea de que bajamos de los barcos, si bien hay un enorme componente europeo, ¿para qué negarlo? Y bienvenido, somos una mezcla maravillosa, pero todavía sobreviven, no lograron ese objetivo aunque les joda. Claro, si miramos desde un punto de enunciación porteño céntrico y miramos solamente Buenos Aires, vamos a decir, no somos aborígenes. Pero salí un poquito, ve el hermoso interior, que es otro país, nuestro hermoso interior, y vamos a ver que la historia es distinta, es mucho más compleja la cosa. Y esto nos lleva a la figura de Roca. Ya sabemos que podemos decir que fue una guerra de exterminio, sí. Roca mismo escribe en sus cartas, y esto se ve muy bien en el Soy Roca, que está basado, el de Félix Luna, en las cartas de Julio Argentino Roca, odiaba a los aborígenes. Y acá entramos en, bueno, Roca malo, asesino y genocida. No voy a caer en la justificación, pero hay una realidad. Es muy sencillo echarle toda la culpa a Roca y exculpar a toda la sociedad. Es muy fácil eso, pero es, salvando la distancia, como decir que toda la culpa de la Segunda Guerra Mundial fue de Hitler. ¿Quién lo votó a Hitler? Así exculpamos a la gente. No, mi amigo. Ahí había toda una sociedad, y esto puede ser demostrado en distintos autores y personas y escritos, que pensaba eso. Pensemos que estamos en el siglo XIX, segunda mitad, el positivismo, con esta idea de lo natural y de lo científico que intenta explicar y justificar todo, y en este caso la antropología como ciencia que se formaliza en este periodo, sostiene que existen razas, y razas superiores e inferiores, razas civilizadas, estadio de las sociedades, pasó un camión, civilizadas, y sociedades que empiezan a ser bárbaras y hasta salvajes, y por lo tanto se justifica su dominio. De esta manera la antropología de final del siglo XIX va a justificar la conquista del mundo salvaje, no cristiano, y del imperialismo. De esta manera el mismísimo rey de Bélgica va a hacer pero terribles matanzas en el Congo, en el llamado Congo belga, Leopoldo de Bélgica. 8 millones de poblaciones africanas murieron en son de la civilización. En Estados Unidos las guerras contra los aborígenes fueron terribles. La conquista del oeste, la llamada conquista del oeste, fue aniquilante. Se hacía guerra contra lo que nosotros decimos tolderías, hacia los niños, mujeres, matanzas, en donde Custer, héroe Custer, bueno, lo cierto es que era un asesino de la época. Porque, a ver, yo puedo catalogar de asesino a quien mata a hombres y mujeres, a niños y mujeres, o a personas rendidas. ¿Sí? A ver, en el combate, bueno, dale, está perfecto. Combate entre soldados o guerreros, pero contra niños, contra mujeres, contra ancianos. Eso es asesino de aquí a la legua, no es una apreciación actual, eso es desde que el mundo es. No es justificable. Sí, por eso decimos que fue una guerra de exterminio. En este sentido, bueno, Roca y toda una generación pensaba, no solamente Roca. Y esto se puede ver en distintos autores. Por ejemplo, hay en esta época un científico llamado Ramón Lista, al que se le adjudica, por ejemplo, en 1886 la masacre de 27 indígenas Selkman. Hombres, mujeres y niños fueron muertos. Y toda la idea del pensamiento en esa época, si uno lee a Sarmiento, el mismísimo Alberdi,
Juan Bautista Alberdi también pensaba desde un plano moderno de esa época ligado al positivismo y de una Argentina moderna. Bueno, el artículo más grosso en este caso de Sarmiento, que lo voy a citar, es espeluznante para nuestros ojos, pero para la época era lo que pensaba la mayoría. Ese es el tema. Y vuelvo a repetir, no estoy justificando, pero es una realidad. No podemos taparnos los ojos y decir toda la culpa es de Roca, porque sería injusto. ¿Sí? Dice Sarmiento en este sentido: son unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos a colgar ahora si reapareciesen en una guerra de los araucanos contra Chile. No hay amalgama posible entre un pueblo salvaje y uno civilizado. ¿Y con esto qué quiero decir? Porque ahora hay toda una cuestión de la desmonumentalización. Y en esto sí voy a ser muy específico. No estoy de acuerdo con sacar las imágenes o las estatuas, en mi caso, de Roca. ¿Por qué? Porque así como tiene gente que lo odia, hay gente que lo quiere. Y si es uno o es otro. Dejar una figura de Roca o una calle no es en desagravio o en ataque a las poblaciones aborígenes, porque puede servir justamente para recordarlo. ¿A qué voy? Si yo saco la estatua, lo desaparezco, terrible lo que digo, lo desaparezco y se terminó la discusión. Pasa, nadie va a volver a hablar de Roca, no hay ningún nombre. Nadie va a decir, ¿y quién fue Roca? Y ahí cuando te dicen quién fue Roca, y bueno, fue un genocida, sí, fue un asesino, dale. Es así que entonces la idea de dejar fuera a la imagen de Roca y ponerla, sacarla, invisibilizarla, desaparecerla, inhabilita la discusión. Entonces, lo que yo digo es que está bueno que exista la estatua de Roca para que los que lo quieren, aplausos, y para que los que quieran ir a putearlo, que lo puteen a gusto, pero no lo saquemos, no cambiemos los nombres, porque si no nos olvidamos. Y los que quieren recordarlo para bien y los que quieren recordarlo por lo malo, bienvenido sea, tenemos el porqué. Espero que se entienda esto. No es ni a favor ni en contra, es para que todos tengan su cuota de historia. Porque la historia es de todos, es de todos. Pero bueno, como dice la canción de Atahualpa, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. O de Anchorena. Ahora vamos a ir cerrando entonces con lo último, que es quiénes se beneficiaron, cuáles fueron los grandes beneficiarios. Y en este sentido podemos decir que en principio, así como con Rosas hubo latifundismo, con Roca, cuando dijimos que 8,5 millones de hectáreas fueron ganadas en la conquista del desierto, después vamos a ver que son más de 50 millones de hectáreas las que se incorporan, pero en la conquista, en el periodo de 1879, entre abril y junio, de esos 8,5 millones que se quedaron en manos de 391 personas, bueno, hubo una que se quedó con la cuarta parte de esos 8 millones, 2,5 millones. ¿Quién se los quedó? Bueno, en este caso, José Martínez de Oz. Parece que la historia se repite, es imposible escaparse a la última dictadura. Pero además vamos a ver que otras familias van a apropiarse de territorios de la Patagonia y de todo al sur. Es difícil escaparse entonces en este sentido a como familias como los Alvear, con Torcuato y Diego de Alvear, Antonio Cambaceres, Eduardo Casey, Rodolfo Newbery, Victorino de la Plaza, que sería presidente de la Nación, Marcelino Ugarte, Saturnino Unzué, del cual ya hemos hablado y que se beneficiaron con la ley 943, ni hablar de Rudecindo y Ataliba Roca, hermanos de Don Julio, y las familias como los Cenillosa, los Devoto, los Bullrich, los Santa Marina, los Temperley, los Ezeiza, los Lavallol, los Cabanag, los Luro, los Torkins, los Peralta Ramos, y así seguiríamos hasta el fin de los días de estas 1.000 familias que todavía hoy dominan en gran medida la suerte de nuestro territorio. Como sea, ya hemos llegado hasta el fin, no quiero ahondar en más detalles porque me voy a ir a llorar a la esquina.
terminamos entonces este episodio y les damos nuestro saludo. Hasta la próxima que nos encontremos y hasta la próxima batalla, amigos.